Déjenme remontarme al 2010 cuando toma posesión el señor presidente Santos. ¿Qué encontró el Ministerio de Transporte? No existían proyectos estructurados. Obviamente no teníamos un plan de desarrollo aprobado ni tramitado, había que hacerlo. Que es fundamental para el desarrollo de la infraestructura que Colombia tenga un pipeline de proyectos estructurados para comercializarlos, para presentarlos al sector privado, para ejecutarlos. Adicionalmente, en ese año, un poco más de 3 billones de pesos era el presupuesto para infraestructura, que estaba totalmente comprometido. También en el gobierno del presidente Uribe, en el último periodo, en los últimos 2 años, se otorgaron las concesiones de las 3 Rutas del Sol y de la Transversal Américas. Esta última se hizo 3 días antes de terminar el periodo del presidente Uribe. ¿Qué nos tocó? Presidente, como ustedes lo han dicho aquí, ambos senadores, el presidente dijo no más proyectos sin estructurar. Y por eso dedicó en el año 2011 más de 200.000 millones de pesos para estudios, para estructurar proyectos. Muy importante esta cifra. ¿Y qué le tocó al gobierno del presidente Santos? Empezar las obras de las concesiones otorgadas como las 3 Rutas del Sol y Transversal América. Pero el doctor Plinio tiene toda la razón. Un gobierno es responsable también por lo que recibe y tiene que seguir ejecutando. Y esa es una responsabilidad grande porque, como lo han dicho aquí, muchos de nuestros senadores, hay todavía muchos problemas en concesiones. Senador Plinio, hay 9 concesiones que están a punto de cerrarse, pero no se cierran porque tienen dificultades, que si los predios, que si están en tribunal, y le comento algunas. La de Briceño, Tunja, Sogamoso, que tiene un avance casi del 88%, Pereira, La Victoria, un avance del 91%, Zipaquirá, Palenque, que tiene 100, pero tiene problemas jurídicos, Maya Vial del Meta, el 100%, Santa Marta, Riohacha, Paraguachón, el 99%, yo la recorrí en días pasados con el contratista a ver si arreglamos de una vez por todas esto, de Binorte, Fontibón, Facatitiva, Los Alpes, 99%, de Vimet, 82%, Armenia, Pereira, Manizales, 99%, y no se cierra. En reunión hace pocos días con el señor presidente nos instruyó para que pusiéramos allí un grupo de choque para cerrar de una vez por todas esta a través de un mecanismo diferente, como usted bien lo dice, de tribunales, a ver si rápidamente podemos pasar por estos y cerrar y habilitar todo esto. Lo mismo lo de Nariño. Tenemos que ir y arreglar eso, el contratista está quebrado, pero hay que resolver el problema rápidamente. Tiene usted toda la razón y eso está en nuestro norte. Entonces es muy importante tener en consideración que heredamos problemas muy complicados, pero es una responsabilidad nuestra sacarlo adelante, y también la 4ª generación de concesiones, que con la ayuda de ustedes sacamos una ley, o la perfeccionamos porque ya existía el tema de 4ª generación o de APPs, de iniciativas público-privadas. Y eso es lo que queremos hacer. Las estructuraciones de los proyectos demoran, ustedes saben, de 12 a 18 meses. Y apenas se están entregando las estructuraciones, y ahí están lo de las victorias tempranas, que más adelante pues cada uno de mis compañeros les dirá, tanto FONADE como el doctor Luis Fernando Andrade, cada uno de los temas en estas concesiones que se están licitando y sus especificaciones, porque es muy importante. Y también, senador Plinio, le agradezco mucho el reconocimiento que hace a Invías. Invías también se adjudicó
por primera vez en un gobierno, en un año, casi 5 billones de pesos en obra pública. Y en el plan PIPE se le van a adicionar a contratos que legalmente, porque no queremos satanizar las adiciones, me parece que como usted, cuando hay contratistas que lo hacen bien, hay que adicionarlo, porque eso también dentro del marco de la ley, porque eso facilita mucho la construcción y el desarrollo vial en Colombia. Le vamos a anticipar vigencias y adicionar contratos por más de 456.000 millones de pesos. Ahí está Pasto Rumichaca, que vamos a traer 75.000 millones de pesos de vigencia del 2016 para agilizar ese tema tan importante para el país. Y comparto con usted también muchas inquietudes referentes, y así se lo he manifestado a la Cámara Colombiana de Infraestructura, con quienes ustedes veo que tienen un diálogo permanente, el tema de los interventores. Como dice el senador Olano, esos son los ojos del gobierno. Son costosos, pagamos alrededor del 8 al 10% del valor de un contrato, y en mi recorrido lo he verificado y así se lo he hecho conocer al doctor Juan Martín y a su junta directiva, que no estamos nada contentos con la intervención, los interventores del país. Y también he ido a la Sociedad de Ingenieros a manifestar lo mismo y a que me ayuden, porque no sé qué pasa con los interventores del país, porque es un costo altísimo. Y también están los supervisores internos que tenemos tanto en la ANI como en INVIAS. Y en INVIAS hemos hecho permanentemente reuniones con aquellos contratistas que no van de acuerdo a los cronogramas, y con los interventores tenemos una mercanción muy estricta y permanente, y los citamos para que nos den explicaciones y que no se atrasen los proyectos. Y así también lo está haciendo la Agencia Nacional de Infraestructura, que ahora les dirá también el doctor Andrade qué es lo que está haciendo. Estoy también totalmente de acuerdo que la ley de APP no es solo una ley centralizada. Tenemos que coordinar mejor con los departamentos y los municipios para aquellas iniciativas privadas que se han presentado, que las hagan los gobernadores y los alcaldes, que la descentralización es muy importante y que nosotros podemos ayudar, pero también tenemos que dejarlos que hagan, con el cuidado de que no se traslapen con los proyectos que tenemos, para que no haya pues un doble costo en estructuración y cosas de estas, pero debe haber una coordinación mucho más estrecha entre departamentos y municipios. Me voy a referir también al tema de la comisión. Todo lo que usted ha dicho aquí, senador Prieto, es verdad, estamos totalmente de acuerdo, y por eso el señor presidente, desde que llegó, convocó a este panel pues de expertos. Solo sí es verdad, hay solo un ingeniero, que es el doctor, que fue ex rector de la Universidad de los Andes, Carlos Angulo, de mucha experiencia. Los demás son financieros, abogados, pero tengo que decirle también que nosotros permanentemente tenemos una mesa con la Cámara Colombiana de Infraestructura, con sus técnicos, el viceministro de Infraestructura y con la ANI, para mirar, digamos, las inquietudes y hacer los ajustes y trasladar esto a la comisión. ¿Por qué no invitamos a los de la Cámara de Infraestructura? Porque son juez de parte y parte. Casi todos ellos tienen contratos con la nación. Todo el que está sentado en la Cámara tiene un interés personal, y aquí va más allá. Sí hemos debido, y en eso pido excusas, invitarlos a ustedes y tener una relación mucho más estrecha con ustedes, pero el fruto de todo este trabajo es la presentación del proyecto de ley que ustedes han venido trabajando con nosotros, y por eso le agradecemos, y el presidente también está muy informado y muy agradecido del apoyo que nos ha dado este Congreso y sobre todo esta comisión en el tema de
el proyecto de ley. Y el proyecto de ley, como dicen los senadores Olano y Prieto, busca eso, busca es superar los obstáculos. Los obstáculos, como bien lo dijo el doctor Plinio, son el tema predial, el tema de los títulos mineros, el tema de las redes de servicios públicos, el tema de las licencias ambientales. Bajo ningún punto de vista queremos que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, crean que no haya estabilidad jurídica cuando hablamos de que se puede mirar cómo intervenir una concesión cuando no está cumpliendo. Las concesiones es un derecho que el Estado le otorga a particulares y los particulares deben cumplir, pero si no cumple debe haber mecanismos muy claros para revertirla. Entonces, pero no, como dice el doctor Plinio, con un hecho subjetivo. En eso tenemos que darle tranquilidad a los inversionistas, y creo también que fuimos desafortunados, y lo reconozco aquí, en la palabra retoma, que tiene otra connotación, pero hay que arreglarlo. Les contaba hoy que en todas las concesiones que ha otorgado el país a las diferentes, digamos, modos como telecomunicaciones o áreas, existe la posibilidad de que reverse eso a la nación. Eso es lo que tenemos que hacer. Las únicas concesiones que hoy día no pueden reversar a la nación antes de su terminación son las viales. Eso hay que componerlo, porque también tenemos problemas y ahora les explicará el doctor Andrade cuál es el tema específico y por qué ese artículo que deroga el artículo 32 de la ley 105. Finalmente, doctor Prieto, lo de autopistas para la prosperidad. Déjeme decirle, sí, ISA hizo ese proyecto, lo empezó en el 2010. Usted sabe que el alcance, como bien lo dijo, era inicialmente de 5 billones, y el presidente dijo, miremos bien el alcance, miremos bien la estructuración de ese proyecto, y, oh sorpresa, suman 13 billones de pesos. Y nunca se ha querido, como lo dijo Juan Martín Caicedo en una columna, hacerle conejo a los antioqueños, cambiando las especificaciones para tener más recursos y apoyar otros proyectos. Eso no es verdad. Eso no es verdad, y aquí está Federico Restrepo, que es el gerente del proyecto, que puede dar fe de que eso no sucedió así, y eso fue no sé con qué propósito se hizo, pero eso no fue así. Entonces… Perdóname, ministra, no, mucho cuidado, que yo no estoy haciendo ese planteamiento, que en algunas partes se ha dicho que lo mejor sería hacer eso, pero en ningún momento he dicho que el gobierno lo ha dicho, y al contrario, lo que dije fue que el gobierno fue el que pidió ajustar técnicamente a mejores especificaciones. Sí, no estoy hablando, si me excusa, estoy hablando de la columna de Juan Martín, que dijo, ojo antioqueños que les van a hacer conejo. Entonces eso no fue así. Y ahora le dirá cómo va el proceso. Y también FONADA en el tema de estructuración. Nosotros queremos unos estructuradores fuertes, como dice el doctor Plinio, que no sean un subcontrato del subcontrato, sino que sean realmente los que licitan y los que se ganan las licitaciones, los que hagan esa estructuración. Y finalmente, el tema de la antigua FEN, que hoy es la Financiera de Desarrollo Nacional, que es precisamente para intensificar este tema, para que Colombia tenga un inventario de proyectos y se pueda realmente, que cuando haya un cambio de gobierno, la infraestructura del país no se pare. Eso no puede seguir así, y por eso es que se creó esta financiera, se transformó la FEN a esta financiera. También va a tener capital de algunos organismos internacionales, que es muy importante, y ya está el doctor Clemente del Valle al frente de la misma, y ya le han dado instrucciones precisas que tenemos que estructurar los proyectos, también con una planeación, como ustedes lo han dicho aquí, y eso lo estamos previendo en la ley, crear como una unidad de desarrollo para el futuro de la infraestructura, para que tengamos muy claro cuáles son los proyectos necesarios para el país en los próximos años. Me gustaría arrancar por decir
que comparto el diagnóstico que ha colocado el senador Prieto. Ese diagnóstico que incluye elementos de la CEPAL, incluye elementos de FEDesarrollo, incluye inclusive nuestros primeros puntos de vista en el gobierno, es correcto. Y eso es lo que estamos tratando de arreglar, eso es lo que estamos tratando de remediar. Que ha faltado una visión integral de las cosas, que han faltado recursos de preinversión y por lo tanto diseños adecuados en las estructuraciones, que hemos tenido problemas prediales, problemas ambientales, problemas de redes de servicios públicos, problemas de consultas previas, que los incentivos al concesionario en los contratos anteriores no generaban la mayor velocidad de construcción, que tenemos que aprovechar el mercado de capitales, que en algunos casos corrimos riesgos de cambios en los diseños en generaciones anteriores y riesgos en el tema geotécnico. Nosotros compartimos ese diagnóstico y es en función de eso que hemos venido trabajando en la cuarta generación de concesiones. ¿Qué es este programa de la cuarta generación de concesiones? Yo creo que es muy bueno aclararlo. Es el mayor proyecto de infraestructura que se ha hecho en la historia de Colombia. ¿Y por qué? Precisamente por lo que usted decía, senador, hay que pensar a largo plazo, hay que pensar en grande y hay que comenzar a resolver los problemas que tenemos de una vez por todas. La magnitud de este proyecto es difícil de comprender. Por ejemplo, este proyecto es varias veces el tamaño de lo que fue la expansión del Canal de Panamá. Este proyecto es varias veces el tamaño del mayor proyecto hidroeléctrico que se ha hecho en el país, que es el de Ituango. Y es el mayor proyecto de vías en este momento en el mundo, probablemente excluyendo lo que se está haciendo en la India y en China. Ahora, ¿por qué? Esa es la respuesta a la falta de competitividad de la red vial nacional. Nosotros en el país, como usted lo mostró, senador Prieto, tenemos 17.000 kilómetros de vías nacionales. La mayoría de esas vías nacionales no tienen buenas especificaciones. Nosotros hemos escogido los 8.000 kilómetros donde hay la mayor necesidad de mejora en especificaciones de las vías y eso es en lo que estamos trabajando. O sea, vamos a tomar 8.000 kilómetros de la red vial nacional, que es prácticamente la mitad, y elevar de una forma muy importante sus especificaciones técnicas. Un tema que hemos comunicado poco, pero probablemente esta va a ser la mayor fuente de generación de empleo en el sector rural una vez arranque la construcción. Nosotros calculamos 200.000 empleos directos formales durante el periodo de construcción. Como estas vías son en el campo, en su gran mayoría, va a beneficiar a la gran cantidad de colombianos que no tienen acceso a empleos formales y no tienen acceso a oportunidades. Esta va a ser una gran plataforma para mejorar la situación económica rural, porque como ustedes saben, por cada empleo directo que se genera en el sector rural, generamos varios empleos indirectos. Este también es el proyecto mejor estructurado en la historia del país. En este programa se están invirtiendo alrededor de 200.000 millones de pesos en estudios y está construido sobre los aciertos y los problemas que tuvimos en generaciones anteriores. O sea, estamos tratando de aprender de qué funcionó, qué no funcionó. Obviamente refleja todas las innovaciones de la Ley de Asociaciones Público-Privadas aquí aprobadas en este Congreso. Y muy importante, se basa en un contrato estándar para hacer más transparente luego la gestión contractual.
Este ha sido uno de los problemas en el pasado. Cada contrato se hizo diferente. Aquí vamos a tener un grupo de 40 contratos que van a tener básicamente la misma letra, la misma figura, lo cual va a ser muy fácil el manejo de los contratos y va a evitar muchos de los problemas que ocurrieron en el pasado. Ahora, hemos hablado mucho de las especificaciones técnicas aquí, entonces me gustaría ser mucho más preciso de lo que hemos sido en el pasado con relación a esto. Lo primero, nosotros estamos trabajando en tener sobrepasos para asegurar velocidad en puntos de congestión, resistencia al cambio climático, vías que sean amigables a la población, que tengamos ciclorrutas, sobrepasos, áreas comerciales. Estos fueron temas que fueron bastante ignorados en las generaciones anteriores. Queremos unas vías mucho más seguras para vehículos y peatones. Y las especificaciones de diseño se basan en los manuales de diseño del INVIAS. Cuando usted pregunta qué estándar está usando FONADE, qué estándar estamos usando nosotros, qué estándar está usando en general, es muy sencillo. Hay una serie de manuales de diseño de carreteras que el INVIAS actualizó en el año 2009. O sea, es una actualización muy reciente. Esos son los manuales que estamos siguiendo. Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿por qué no tenemos exactamente la misma pendiente o exactamente el mismo radio de curvatura en todas las carreteras? Primero, porque los manuales del INVIAS no lo requieren. Pero segundo, estamos hablando de varios tipos de situaciones. Algunas de las situaciones que usted mostró allí son rehabilitaciones de vías existentes. Por ejemplo, la vía Cali-Dagua. En la vía Cali-Dagua no se está haciendo un cambio de la carretera. Lo que se está haciendo es dentro del proyecto Mulaló-Lobo-Guerrero, asegurándonos que hay una pavimentación y mantenimiento adecuado de esa vía. Entonces no se están cambiando las condiciones geométricas. Tenemos otras vías, especialmente en las montañas, donde llegar a 80 kilómetros por hora supone unas inversiones muy cuantiosas. Y cuando se compara eso con el beneficio que generan, no se justifica. Todas las vías que nosotros estamos proponiendo pasan por un análisis de costo-beneficio. Si no pasan el costo-beneficio, son rechazadas o en Planeación Nacional o en el Ministerio de Hacienda. ¿Qué es el costo-beneficio? Quiere decir que el tiempo y el costo resultante que se ahorra por tener una mejor vía es muy superior a la inversión y el costo de mantenimiento que tenemos. Entonces, por ejemplo, usted mencionó el caso de la circunvalar oriental de Cundinamarca, en que en un punto había una pendiente de 14 grados. Ahí nuestros estructuradores analizaron las alternativas y si hacíamos un túnel en esa zona, lográbamos reducir el tiempo de viaje en 5 minutos. Pero el costo de hacer esas obras era de más de $1 billón. Entonces ahí viene la cuestión de costo-beneficio. ¿Cuántos vehículos van a circular por allí? ¿Cuánto se van a ahorrar en esos 5 minutos? ¿Y cómo se compara ese ahorro de 5 minutos con el $1 billón adicionales? Entonces, en ese caso, el costo-beneficio dio negativo y por eso no se procedió de esa forma. Y ahí nosotros tenemos que tener muy claro de que somos los guardianes del uso eficiente de los recursos del Estado. Ese $1 billón adicional lo hubieran tenido que pagar todos los colombianos. $1 billón que no tendría retorno, $1 billón que lo pagarían los que usan esa vía y los que no usan esa vía, $1 billón que ahorraría 5 minutos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de especificaciones técnicas, estamos hablando de los manuales del INVIAS
del año 2009. Ahora, si usted mira los corredores principales del país, digamos Bogotá-Buenaventura, o mira el corredor, por ejemplo, Bogotá-Villavicencio, o los corredores de Antioquia, o los corredores de Santander, en esos corredores el costo-beneficio a 80 kilómetros por hora sí da, porque hay suficiente tráfico. Por eso es que en las autopistas de la prosperidad hemos mantenido esas especificaciones. Yo voy a tratar de hacer una presentación corta porque yo creo que ya ha habido pues mucha información sobre este proyecto. Simplemente mencionar un poco los antecedentes y que ha conducido a que este proyecto pues sea ya una realidad. Lo primero, como bien lo mencionaba el senador Prieto, este es un proyecto que es de impacto nacional. Ya lo mencionaba tanto el senador Prieto como el doctor Andrade, mostraba justamente cuáles espacios de la comunicación norte-sur, este-oeste de Colombia necesariamente pasan por el departamento de Antioquia. Este es un proyecto que estructuró asignado por el gobierno del presidente Uribe, el presidente anterior, a Interconexión Eléctrica S.A., y que en un trabajo muy juicioso de análisis de alternativas sobre la propuesta inicial, pues fue escogiendo los tramos sobre la relación beneficio-costo en la forma de hacerlo, que también mostraba el doctor Andrade. La mayor relación beneficio-costo serían los trayectos y los tramos que fueron seleccionados, y así se descartaron algunos que algunos columnistas de prensa han reiterado que se han debido considerar, como es el caso de la Marginal del Cauca entre Santa Fe de Antioquia y Puerto Valdivia, que resultaba ser el más costoso, o el de la menor relación beneficio-costo comparado con los otros tres, cuáles eran la vía actual por Yarumal-Santa Rosa, la vía por los embalses del proyecto Porce y la vía que se definió como el corredor más apropiado para llegar a Caucasia, que era el de Remedios Zaragoza-Caucasia. En fin, todas estas especificaciones se contemplaron, y como también mencionaba el doctor Andrade, pues frente a los estudios de ISA había que hacer unos estudios complementarios, como fueron para darle justamente sentido, integralidad y conectividad al resto de las sistema vial de concesiones de cuarta generación y las que existen. 17 kilómetros de conexión de Puerto Berrío a la Ruta del Sol, la variante del Caucasia, la variante de Puerto Berrío, la variante a la Virginia para unir a Cali, senador López, de una manera mucho más expedita con el norte del país y con el mar Caribe colombiano, que no existía tampoco en los estudios de ISA, y una conexión hacia La Manuela para conectar directamente con las autopistas del Café. Este es un proyecto que en efecto, senador Olano, se definió para 80 kilómetros por hora, en el mismo concepto que el presidente de la ANI mencionaba ahora, o sea, en la medida en que los costos de inversión y operación fueran superados por los beneficios en esos ahorros. Se estructuró para 80 kilómetros por hora, 6% de pendiente máxima es un resultado de ese criterio de 80 kilómetros por hora. O sea, cuando se habla de 80 kilómetros por hora es la velocidad que una tractomula de 5 ejes puede transitar a una pendiente máxima del 6%, más de esa pendiente no puede desarrollar esa velocidad, y a una velocidad de 80 kilómetros en las curvas, luego no puede tener radios de curvatura inferiores a 229 metros. Eso es justamente una especificación técnica que, al insertarla en una topografía como la antioqueña o como la andina colombiana, distinta a las de los valles del río Cauca y del río Magdalena, Valle Alto del Cauca y Valle Medio y Bajo del Magdalena, pues por supuesto implica muchos túneles y muchos viaductos.
Y eso implicó dentro de mis funciones como gerente de este proyecto asignado por el presidente Santos, como para articular la participación interinstitucional de las distintas agencias del Estado, ANI, INVIAS, Ministerio de Transportes, Agencia Nacional, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Ministerio del Interior, Planeación Nacional, pues es justamente lo que se ha venido haciendo con lujo de detalles, con una participación muy proactiva. Hay que mencionarlo y hacerlo el reconocimiento acá, senadores, tanto del doctor Luis Fernando Andrade como de la ministra, del director del Instituto Nacional de Vías, porque le corresponde la responsabilidad al INVIAS de habilitar las vías existentes. Particular esfuerzo se está haciendo en la vía Urabá en ese sentido, y pues en mi calidad de gerente de proyecto pues no he tenido sino, digamos, la total y positiva disposición para sacar adelante este proyecto, que está hoy, vale 13 billones de pesos, está dividido en 9 concesiones. Una de ellas es solo de operación y mantenimiento, que es la vía actual entre Medellín y Yarumal y Caucasia. El resto de concesiones tienen obras importantes en túneles y en viaductos. Las primeras 5 concesiones, por un valor de 6.4 billones de pesos, ya están en proceso de precalificación y deben estar precalificadas a principios del mes de julio, dada una ampliación que solicitaron los distintos interesados en participar en ella, y deben estar adjudicadas en concesión en el mes de diciembre del 2013, después de un proceso de licitación que tomará 6 meses. Las 4 concesiones restantes, por valor de 6.2 billones de pesos, estarán entrando a fase de precalificación en el mes de septiembre, una vez terminen los estudios complementarios geológicos e hidrogeológicos en esas 4 concesiones, particularmente en 3 de ellas, porque la cuarta es la que mencionaba, de la vía existente de operación y mantenimiento. Deberá estar entrando en precalificación en el mes de septiembre y deberá estar siendo adjudicada esas 4 concesiones en el mes de mayo, a más tardar junio del año 2014. Quiere decir ello que el mes de mayo-junio del 2014 la totalidad de las 9 concesiones del proyecto de Autopistas para la Prosperidad estará totalmente concesionadas. Quiero agregar 2 cosas importantes frente al proceso de ISA versus el proceso actual, y es que el proceso actual trae beneficios importantes en cuanto al tiempo de ejecución, como lo mencionaba Luis Fernando Andrade, de casi más de la mitad del tiempo de ejecución, porque el cronograma de ISA era realmente un cronograma financiero y no un cronograma técnico. Dada el esquema que ya presentaba el doctor Andrade, justamente posibilita que las obras se hagan con mucho mayor celeridad. Es una concesión a 25 años, un primer año de estudios de detalle, de ingeniería de detalle, de adquisición de predios y de licenciamiento ambiental, donde la ley de infraestructura va a jugar un papel importantísimo en la agilización de todos los procesos de licenciamiento ambiental y adquisición de predios. Hasta 5 años de construcción máximo, quiere decir que no quiere decir que hay que esperar los 5 años, sino que unidades funcionales estarán entrando en operación posiblemente después del primer año de construcción, y así se va hasta el año 2020 y 19 años de periodo de concesión. Eso es lo que da la estructuración técnica y financiera del proyecto, que ya en cabeza de Bonus, el estructurador que ha sido contratado, y de TIPSA, que es el consultor técnico que está haciendo los estudios complementarios, pues le permita tener una percepción de riesgo mucho más realista y con unos estudios mucho más completos como los que se han venido realizando. Eso es básicamente, senadores, lo que yo quisiera adicionar a lo que ya se ha presentado de Autopistas para la Prosperidad. Muchas gracias.